Estás escuchando Encontrados. Que no es verdad. Seguimos en Encontrados, 5 de la tarde con 9 minutos. Eso no es verdad. Se pone muy bueno cuando ya está iniciando este espacio que ustedes están esperando. Análisis, debate, risas, ¿por qué no? Risas también, claro que sí. Está Diego Ayo, está Raúl Peñaranda, listísimos para todo lo que significa ese análisis de lo que está pasando en nuestro país, qué nos espera rumbo a este balotaje inédito que va a vivir nuestro país, cómo se está viendo desde su mirada, claro, estas campañas tan duras que se están viendo, tanto ataque que se está viendo directo entre un binomio y el otro. Les cedo la palabra, bienvenidos, este espacio es suyo y su audiencia los está esperando. Muchísimas gracias. ¿Quieres comenzar? No, gracias. No, buenas tardes. Querido Raúl, Esta es tu pantalla, así que Diego, voy a por favor. decirle que gusto estar con ustedes otra vez. Una semana más, y es una semana intensa, porque hay temas interesantísimos. Claramente el tema Lara, ¿no? Que uno prende el televisor noticiosos, está Lara, prende a la hora del fútbol, está Lara, ¿no? Dibujitos animados, está Lara, es decir, hay una Está Lara. Lara. Y ahí tengo una entrevista que ha sido muy provocadora, incluso recibí un par de críticas muy duras contra el señor Rodrigo Ayo, que tilda a Lara, obviamente hipotéticamente, porque habrá que hacer un examen exhaustivo de psicólogo, pero utilizando la psicología social, que a mí me parece fascinante para ser aplicada a la política, que casi nadie lo hace, ¿no? Entonces nos habla de una persona narcisa. Ese es un tema. ¿Qué es un narciso? ¿Cómo lo definiríamos? Un tipo enamorado de sí mismo, ¿no? Que se gusta demasiado, que se parece demasiado inteligente. Puta que soy capo, ¿no? Caramba, digo, qué capo que eres, ¿no? Eres lo máximo. Ser un narciso tiene connotaciones, ¿no? De grandeza, de megalomanía. Ese es un tema. Tienes un segundo tema que es fundamental, que es análisis electoral, que has hecho unos gráficos que me parecen alucinantes y me parecen muy esclarecedores. Qué bien. ¿Hay algún tema más que te llame la atención? Porque tenemos ahí, bueno, lo hemos además coordinado, como siempre hacemos, con una semana casi de anticipación, ¿no es cierto? Claro, varios días. Varios días de reflexión. No es que lo hacemos un día antes o hace un rato, jamás. ¿Quién diría? Jamás, eso sería una irresponsabilidad. No, claro. Nunca lo hacemos. Entonces estamos, ¿no? Sábado me llama ayer. Claro, Cargoso, así ¿no? de preocupados están. Domingo, 5 de la mañana me despertó el otro día. ¿Qué vamos a ver? Me ha dicho jueves. ¿Serio? Y le mando enlaces. Me dan a las 4 de la mañana, estoy ahí soñando mi celular. Yo digo, debe ser algo riesgoso, ¿no? Ni ha salido a bailar. No, Raúl Peñaranda y un enlace. ¿No? Yo le agradezco porque es un tipo serio, no, todas las demás están machacando. Así que bien, gracias. Qué bien, ¿no? Y el otro tema del que habíamos hablado era precisamente los juicios contra Pumari, Exactamente, eso es Áñez importante. y Camacho. Eso es un tema bien importante. Que aquí manifiesto yo claramente mi opinión de frente, ¿no? Ojalá que puedan salir cuanto antes libres, ¿no? Eso es que es importantísimo y sería una bendición. Estos son los temas que nos... Sí, importantes, ¿no? Y son los que están en agenda, los que estamos viviendo. ¿Pero crees tú que eres tan canchera y sabes tanto del día a día? ¿Crees que nos hemos olvidado algo? No, sin lugar a duda esperaba que en este jueves de análisis se pueda hablar de lo que está pasando y el impacto que va a tener esta determinación del Tribunal Supremo de Justicia respecto al ámbito político. Estamos a un pasito de lo que va a ser el balotaje. Va a haber un cierto impacto y eso es lo que también quisiéramos conocer y entender, sabiendo también que ya hay voces desde los parlamentarios actuales que están ya prácticamente de salida, pero no, están amenazando con que van a enjuiciar al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esos elementos son los que están en este momento y va a ser muy importante. Solamente quiero añadir una cosa para la segunda parte, de 6:15 a 6:40 va a estar con nosotros nada más y nada menos que el exdirector de Fundación Tierra, que es Gonzalo Colque, que es un tipo de primerísimo Es nivel. un genio, ¿no? Sí, es un capo. No, a mí me encanta Gonzalo Colque. Economista, sí. Muy serio. A mí me encanta siempre, pero ahora sacado una pequeña columnita que también hemos analizado juntos, no desde el domingo, sino desde ayer. No, La columna ha salido hoy, o sea que hoy día le hemos analizado. hoy día hemos analizado, hoy día hemos charlado, sí, perdón. No era el domingo a las 5 de la mañana. No. Ha sido un tantito exagerado con el dato. No, el domingo era otro tema. Ah, ok, Este ok. Pero todo no, pues domingo está él ya. Ok. Sí, Raúl Peñaranda es un tipo. Está bien, de eso se trata. Entonces Gonzalo nos va a hablar sobre, ¿es posible todo lo que dice el señor Lara? ¿Es posible hacer todos estos bonos y estas promesas especialmente del señor Rodrigo Paz? ¿Vale la pena que analicemos eso? Totalmente. Desde la óptica de una persona
bueno, formada para ello, es un economista de primerísimo nivel. Comenzamos. Comenzamos. Empecemos con este señor psicólogo y psicólogo social de apellido Ayo, que no sé si Sí. tiene alguna relación. No, No, no lo conozco yo. no lo conoces. Muy bien. Pero es un... Si podemos ir, por favor, a ese video. Sí, vamos Si ahí. podemos ir al video. Y sí lo conozco, claro que sí, es mi hermano, ¿no? Ya, bien. Hablé con un forense y me dijo, voy a llevar mi metro, ¿no? Porque creo que miden el cráneo, ¿no? Pero tengo que ir a la pausa y... Unos 7 minutos es importante que podamos Por ver, ¿no? favor, si me ayudas con eso, no me ha pasado el dato. No más que hay muchos momentos largos, pero no podemos. Pero el clave que yo sé que cuando hay alguien con estas características, mucha la gente juzga, ¿no? Y apunta con el dedo. Yo digo, ¿qué habrá pasado con la persona? ¿Por qué será así la persona? ¿Qué es una persona así? Aquí hay una gente que intercede, yo duermo con su propio con el enemigo, ¿no es cierto? Pero además, Más adelante. aquí hay una paradoja. está bien, está bien. Este señor no vive si no es con conflicto. Eso me gusta. Entonces, aquí hay que entender cuál es la función del conflicto en un personaje como él. En realidad, este señor está aburrido. Si no hay conflicto, está muy aburrido. Si no hay enemigos y si no hay conflicto, él va a crear y va a inventar a sus propios personajes para su propia historia. Ese es el elemento. Entonces, a través del conflicto, yo existo. Yo armo conflicto para existir. Inclusive su personalidad está estructurada de esta manera. Si aquí lo vas a ver un señor Lara, el capitán Lara, no sé cómo llamarlo, porque es un ex capitán, ¿no? Lo vas a ver que va a necesitar para... hay conflicto, entonces existo. No hay conflicto, ¿quién es este señor? O sea, al señor le encanta hacer conflicto. Se alimenta de la energía del conflicto. Necesita conflicto para vivir. Es lo paradójico. Pero no te ves que hay una cosita que como psicólogos hay que preguntarse, ¿no? Si no tuvieras este problema, ¿qué problema tendrías? Uy, Ya, arre. Volvamos a estudio, por favor. Evidentemente son más minutos, ¿no? Y hay cosas muy interesantes dichas, porque ya hay críticas que pueden señalarlo como un psicólogo, no es serio, sino... No, son todas hipótesis. Y está obviamente, mediáticamente, expresando lo que puede ser una consternación entera o dura para el país. ¿Qué nos dice? Que el señor Lara, claro, como todo narciso, le encanta generar sus propios problemas y además le ha faltado algo decir a Rodrigo, que lo dice después, ser el solucionador de los problemas que él mismo ha creado, ¿no? Él es el héroe, esa es la definición casi de autohéroe, ¿no? No te autodiagnosticas, no vas al médico. El médico eres tú mismo. Tú eres tú eres el enfermo y el diagnosticador al mismo tiempo. Y el solucionador. Es decir, es todo, ¿no es cierto? Una conjunta de adjetivos personales que te identifican. ¿Y cómo se identifican? Y ahí se utiliza la palabra narciso, el narcisismo, que es una persona enamorada de sí misma, ¿no? Y que, claro, genera estos conflictos para enamorarse más, porque lo soluciona. Yo ahí quiero decir algo, pero antes quiero escucharte, porque quiero decir algo en función a cómo se va, digamos, generando esto y cómo va evolucionando esto, pero lo voy a decir después. Muy bien. Eso de narciso me parece interesante. Todas las personas nos queremos un poco. Sí. Tenemos un poquito de narcisismo, que está bien. Sí. Cuando hay o sea, si realmente una persona no se quiere a sí misma, entonces tiene realmente dificultades. ¿Y dónde va? Al psicólogo, que está ahí, a Rodrigo Ayo, ¿no? Sí. Cuando nos queremos demasiado y cuando ese narcisismo ya pasa un límite, ya es una cosa totalmente negativa, porque no le permite a la persona identificar bien cuáles son los problemas y le impide convivir con el resto de las personas, porque está demasiado autocentrado, es demasiado egocéntrico, Exacto. ¿no es cierto? Lo que esa persona dice es lo que vale y no el resto. Entonces yo creo que ahí realmente tenemos un problema. Y yo creo que una de las señales, o podríamos una señal de que es así, es como Lara habla de sí mismo. Lara habla de sí mismo en tercera persona, ¿no? El capitán Lara dice. Excelente punto. O sea, realmente ¿no? Sí. Es una cosa increíble, ¿no? Como que Claro. en tercera persona de sí mismo es terrible eso. Claro, el rey Luis XIV está hablando, digamos. Exacto, exacto. Entonces han insultado al capitán Lara.
O sea, no puede él decir, me han dicho o yo opino. El capitán Lara... Tú nunca hablas así. Los excelentes artículos que ha publicado el director de Brújula Digital, digamos. Creo que no. Ya. Peñaranda dijo una vez, no, o sea, me parece un poco raro. Yo oído, así me hablas a mí, así me hablas. No, así me dices siempre. Peñaranda te puede llevar a tu casa, que estoy en auto, me dice. Peñaranda está en auto. Peñaranda está en auto. Peñaranda está en auto. Entonces, realmente esa es una manera que yo creo que está demostrando y reflejando este tema y este problema. Ahora, tal vez un psicólogo, y obviamente tu hermano Rodrigo nos podría ayudar si esto puede modularse o puede mejorarse o puede reducirse. Exacto. O ya no queda nada y cada vez va a ser peor. En fin, yo creo que también podríamos seguir analizando esa parte como para no decir que ya está perdida esa batalla, ¿no? Pero evidentemente Eso me parece lo más importante. hay ese rasgo que es preocupante, ¿no? Yo quiero decir alguna cosa y después quiero ver la toma que tenemos con él. Pero sí quiero decir algo, leyendo algún textito, intentando informarme sobre narcisismo. Leo que en sí mismo narcisismo es cuando tú hablas de medicina. No hay medicina en general. Habrá ginecología, habrá Neumología. radiología, neumología. Es decir, el narcisismo tiene igual distintas derivaciones. Y hay un narcisismo, el narcisismo logrado, consolidado, fabricado ya, ese es Evo Morales, ¿no? Que ha ido creando su narcisismo, de ser un campesino, trabajador, ¿no? Cocalero. Cocalero, valiente y metedor. Obviamente termina engreído porque todos lo convencen de que es el hombre que ha iluminado, ¿no? No solamente el país, sino el continente con su sabiduría. Bueno, ese es un narcisismo que se ha construido en 20 años, en 2 décadas. Digamos que es pulido y sacramentado. Este narcisismo, fíjate tú, lo peligroso que puede ser si realmente estamos de acuerdo con el término narcisismo y este autoenamoramiento de hablar de sí mismo, ¿no? Fíjate que es embrionario. Solamente te da 2 modelos. Este narcisismo consolidado y el narcisismo embrionario, en proceso de gestación, está en la barriga todavía. O digamos, tiene 1 o 2 años, lo haces pasear a tu narciso por las calles. ¿Qué pasa con este narciso el día que tenga 5,000 funcionarios? Y se haga decir con todos los funcionarios, mira, ¿Cómo otra vez? ¿cómo otra vez? ¿Y qué pasa si tiene 25 líderes? ¿Tú te acuerdas que con Evo Morales, de pronto, todos los marxistas, ¿no?, olvidados por la historia de los 60, 70, 80, 90, renacieron, así como zombies, han salido han salido así de la tierra y han sido asesores de Evo Morales. Y eran 25, 30. Todos le decían, sí, jefecito. Sí, señor. Usted tiene la razón, excelentísimo presidente. Es decir, ¿por qué? Porque se garantizaban sueldo. Y hay algunos, como, qué sé yo, Hugo Moldis, digamos, que tiene 20 años sueldo, ¿no? Si tú ves las cifras que ha ganado Hugo Moldis, son más de 6 millones de bolivianos. Es un millonario, socialista millonario, ¿no? Esto vale la pena dejarlo. Entonces, te das cuenta que esto puede crecer, está en un proceso de evolución constante. Te lo imaginas al señor Lara, empoderado, con 5,000 funcionarios, su platita propia de presupuesto público y con 30 lamedores oficiales, Sí. con todo respeto a los lamedores. Totalmente, y yo creo que tienes razón, o sea, en todo caso, más riesgo hay que empeore a que mejore, ¿no es cierto? Claramente, o sea, por lo que acabas de decir. Pero también las crisis políticas también te pueden enseñar, no sé, habría que ver. Nos dicen que tenemos 1 minuto más. Yo quiero hacer una reflexión. Yo leí este tema de cómo funciona el cerebro de los famosos, por qué los famosos terminan en las drogas, A ver. ¿no es cierto? Tienen todo, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros, personas normales que estamos en esta mesa y 99% de la gente que nos está viendo, tenemos pocos amigos. Y esos pocos amigos también pueden decirnos cuando nos equivocamos, ¿no es cierto? Claro. Y cuando tenemos un éxito tampoco lo magnifican mucho. Oye, qué bien, cómo te ha ido, etcétera, ¿no? Porque es normal, es tu amigo, ¿no es cierto? Y cuando estás fregado también van y sin nada a cambio van y te ayudan. En cambio, cuando te vuelves famoso, ya no son 3, 4, 10, 20 personas, sino son 400, 500, 1000, que te están diciendo que eres súper inteligente, que eres muy valiente, etcétera. Ya tu cerebro ya no sabe procesar bien eso.
Exacto. Ya no sabe procesar. Porque lo normal es que 4 o 5 personas sean tu círculo más íntimo, un círculo un poco más grande de 10, 20 personas. No está preparado para que 400 o para que tengas 6 millones de seguidores o 10 mil o 20 millones, como los famosos, ¿no es cierto? Que vas a un lugar y te piden autógrafo, etcétera. Y entonces el riesgo es que a mayor cantidad de personas que te están halagando, mayor es el riesgo de que caigas en un agravamiento de esto. Por lo tanto, según vemos, aquí hay una posibilidad de agravamiento de este tema de nuestro amigo Capitán Lara. Y vamos a seguir conversando acá en Encontrados sobre estos rasgos de personalidad que se han notado tan fuertemente en Edman Lara. Pero esto va a ser luego de la pausa, por favor. Enseguida retornamos con más. Enseguida, retornamos con su revista Encontrados. Seguimos en Encontrados, son las 5 de la tarde, 32 minutos. No queremos perder ni un segundo para que no falte el tiempo de este análisis que se está haciendo, este comentario que se está haciendo sobre el perfil psicológico de uno de los candidatos a la vicepresidencia. Yo continúo con algo porque me parece muy bueno el último elemento que nos das, pero añado algo que es de circunstancia coyuntural. Y esto en conversación con Jerko Illich, que me hace notar esto, me dice, además, ese narcisismo, ese deseo de grandeza, esa imagen de grandeza, no se condice, no encaja con el miserable presupuesto que tiene un vicepresidente. Cualquier ministerio tiene el doble de presupuesto, o triple. Y el Ministerio de Hacienda tiene 100 veces más que lo que tiene la vicepresidencia. O sea, es un donadie el vicepresidente y sin embargo con ínfulas de grandeza. ¿Cómo se calza esto? Digamos, ¿no? ¿Cómo llegas a empatar ambas cosas? Me parece que puede haber un problema ahí entre lo institucional y esta vocación personal. Pero yo quiero, en todo caso, escuchar la respuesta que ha dado él, porque es parte de lo que es este victimismo de los narcisos, que se hacen siempre las víctimas. Fíjense, vamos al video. Sí, de verdad, vi a John Aranda, yo le tengo mucho respeto. Alguna vez me entrevisté. Vi que John Aranda llegó un psicólogo y me calificaron de loco, de paranoico. No sé hasta dónde llega la maldad, porque a mí me pueden hacer los estudios psiquiátricos que quieran, me someto, y yo les aseguro que no tiene nada que ver con los perfiles que me han calificado de manera maliciosa. Realmente es una... tendrían que hacerle a todos los candidatos, sería justo, no uno, ¿no? Exactamente. Ahí está. Pero el señor empieza a decir cosas que jamás ha dicho el psicólogo y el malvado psicólogo además. No ha dicho nunca paranoico y mucho menos loco. Nada que ver. Además ha dicho que Narciso es como hipótesis de trabajo. Es decir, ¿qué nos muestra esto? Uno de los rasgos centrales del narcisismo. El victimismo. Para sobresalir dices, han hablado mal de mí. Dicen que soy mala persona, que soy paranoico, que estoy loco y soy súper buena gente. Yo si supieran lo lindo que soy, eso lo está diciendo. Es decir, más bien lo que está diciendo Lara en ese momento confirma perfectamente que es un narciso. Claro. Eso a mí me parece relevante decir. Y estamos, además fíjate qué más, charlo con Jerko Illich. Estamos en una situación donde el candidato a presidente Rodrigo Paz no menciona siquiera a Lara. No menciona. Y esto puede terminar siendo un problema, porque finalmente por eso estamos hablando de Lara. Es decir, queremos gobernabilidad, queremos soluciones. Rodrigo Paz parece tenerlas, y lo dice con mucha fuerza. Sí. Pero ¿será un incordio esto? Interesante. ¿Alguna otra cosa de Jerko Illich? Hay 3 ideas más. Me permite seguir con... Claro. No, si quieren. Segmento Jerko Illich. No, Con musiquita. Segmento Jerko Illich. Ha terminado el segmento Jerko. No, un saludo a Jerko que ojalá nos esté mirando. A propósito de lo que tú dices, me parece interesante. Por ejemplo, va el candidato Rodrigo Paz a Palacio con su equipo principal para que le entreguen la información oficial del gobierno y no va a Lara. Es que no estaba de viaje, estaba en la cárcel, ¿no? No. Estaba a su juicio en Santa Cruz. Pero no se los ve, ¿no? O sea, decir que sí, que estaba atendiendo un tema personal, que es una audiencia, es verdad, no es faltar a la verdad en este caso, es verdad. Estaba la esposa de pero Rodrigo no se Paz. los ve juntos. Pero no tenía tiempo de llegar, porque a las 6 fue el Palacio, no sé. Bueno, podría ser que sea esa la explicación, me parece bien, pero realmente no se los ve juntos y sin duda hay una tensión ahí, ¿no? Hay una tensión y ojalá que la puedan resolver, porque todo indica,
no nos adelantemos, pero, o bueno, ya diremos, Rodrigo Paz tiene buenas chances de ser presidente y esto va a ser un problema, una piedra en el zapato. Ojalá que Dos detallitos podamos más que yo quiero resolverlo. apuntar a esto, que es el actuar, por no decir perfil psicológico, pero el actuar de Edman Lara, que nos habla de ese egocentrismo o narcisismo en todo caso. Las redes sociales oficiales que tiene él dicen Lara presidente, no dice vicepresidente, uno. Y dos, cuando se refiere a los resultados obtenidos el pasado 19 de octubre, dice yo he ganado. No dice ha ganado el PDC o ha ganado O hemos Rodrigo, ganado. o mejor, hemos ganado, ¿no? Dice yo he ganado. Entonces ahí hay dos detalles muy significativos y muy claros, ¿no? De lo que nos está diciendo. Y es más, en alguna intervención o a través de los TikToks que se maneja bastante él, decía que Rodrigo Paz no va a poder gobernar sin él, ¿no? Ha dicho. Exacto. Yo soy el vicepresidente y ojo. Y hay que pasar todo por mí, ha dicho, ¿no? Pero Eso. ¿cuál es el rol? Y habría que aclarárselo tal vez para que él conozca el rol de un vicepresidente históricamente en el país. Eso nos va a hablar Sí. Raúl. Yo creo que un buen vicepresidente es un vicepresidente que sabe mantener su lugar, ¿no es cierto? Y que tiene una muy buena relación con el presidente, ¿no? Por ejemplo, García Linera tenía una muy buena relación con el presidente Morales y tenía grandes atribuciones, pero él había sabido construir esa confianza y seguramente que para todas las cosas que quería hacer, el Evo le daba su anuencia, ¿no es cierto? No iba en contra de, sino que seguramente hablaban antes. Entonces, eso, u otros vicepresidentes que hemos tenido, por ejemplo, Ocio, el vicepresidente de Jaime Paz, es bien de perfil bajo, y digamos bien respetuoso de la figura del presidente, esperando ver si, como la Constitución indica, vas a tomar ese cargo o no. Afortunadamente no, porque una de las causas es muerte, ¿no? Pero no es una cosa solamente de Lara y Rodrigo. En el pasado nosotros hemos tenido también relaciones dificultosas entre presidente y vicepresidente. Hemos tenido dos. Hernán Siles con Jaime Paz, precisamente el padre de Rodrigo, que han tenido ahí un problema y una renuncia de Jaime Paz a la vicepresidencia. Al mes de ser gobierno. Y después para poder habilitarse. Y el otro, Sánchez de Lozada con Carlos Mesa, que también ha sido una relación dificultosa entre los dos. No estamos valorando si la ruptura era, digamos, tenía asidero o no, o si era justificable o no, pero estamos hablando de que sí ha habido. Pero luego, en todo lo que he buscado, actualmente Javier Milei con Victoria Villarruel, que es su vicepresidenta, Ya no se hablan. ya no se hablan. Y más bien, Milei le ha dicho a ella, tú eres parte de la casta. O sea, un rompimiento total. Daniel Noboa con Verónica Abad, la que Claro. Peleas terribles. la mandó de embajadora a Turquía para que esté fuera del gobierno. Gustavo Petro con Francia Márquez. También era Francia Márquez, que era vicepresidenta, era a la vez ministra de Culturas, le ha quitado ese ministerio y la ha dejado ahí en el limbo. En el pasado, Carlos Menem con Eduardo Duhalde. Duhalde termina siendo su rival posteriormente, incluso manda a Duhalde, en Bolivia eso no se puede hacer, pero manda a Duhalde, igual que Noboa manda a la vicepresidenta de embajadora, en este caso lo había mandado, eso he leído ahora, embajadora a España. En el primer gobierno de Cristina Fernández con Julio Cobos, también Sí, como lo mismo, porque tenían esa dificultad entre los dos. Lenín Moreno con Jorge Glass. Absolutamente, lo mete a la cárcel. Mete a la cárcel a su vicepresidente. En Ecuador, jóvenes. En Ecuador. Rafael Correa con Lenín Moreno. Aunque Lenín Moreno había ya terminado, o sea, Ya no era suficiente. pero ¿qué hace? Lo acusa a Rafael Correa y lo manda al exilio. Pedro Castillo con Dina Boluarte. En el minuto que a Pedro Castillo le hacen el juicio, Dina Boluarte se separa de él, más bien lo critica, etcétera. Y último caso que un poco más alejado de nosotros, pero Donald Trump con Mike Pence. También una relación tensa y tirante. Esa no me la sabía. En el momento en el que Pence tenía que dar una certificación de que Biden había ganado la elección, presionan a Pence para que no haga esa certificación como presidente nato del Congreso, que es el vicepresidente de Estados Unidos. Y ahí es donde se produce el 6 de enero cuando invaden el Capitolio. Sí. Ese fue el día. Entonces Pence no aceptó, digamos, la presión de Trump para no certificar.
Biden había ganado la elección. Entonces, todos estos ejemplos nos demuestran que siempre hay tensión. Entonces, los dos que están ahí, presidente y vicepresidente, tienen que tener una capacidad de madurez y de diálogo, etcétera, ¿no? Tal vez porque el segundo, el vice, se siente, por lo que tú has dicho, se siente muy poca cosa. Poco presupuesto, soy la quinta rueda del carro que decía Lechín, pero ya no está en la quinta rueda. Primero participa en todas las reuniones de gabinete según la Constitución del 2009. Tiene relación con los movimientos sociales, tiene relación obviamente con el legislativo, porque es presidente, etcétera, y supervisa más cosas. Sigue siendo una figura obviamente menor a la del presidente, pero mucho más a lo que era en el pasado. A mí me encanta la recopilación que has hecho, me parece muy seria. Pero si seguimos con nuestra historia, digamos, Tuto incluso se dice que Banzer le había tirado un lapo, ¿no? Estaba muy enojado. Pero eso fue al final, Es decir, mientras tanto, mientras duró el gobierno de Banzer, fue un tipo leal. Es decir, Mesa, es verdad, no aceptó la masacre en el Alto, ¿no? Acometida por Gonzalo Sánchez Lozada, pero en realidad fue un vicepresidente leal mientras estuvo en el cargo. Etcétera, etcétera. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que este hombre ni siquiera es presidente todavía, Rodrigo, y está con una actitud que como he dicho al comienzo, va a ir increciendo. No es que va a ir más bien hacia abajo y el tipo va a ir aprendiendo, no es cierto. Lo que nos dice Shirley es sumamente importante. Yo no sabía eso, que había carteles diciendo que es presidente. Entonces, claro, aquí tenemos un problemita, y es importante decirlo precisamente, fíjense ustedes, en el momento que necesitas más paz interior, llegar a tu casa con los 40.000 problemas que tiene Bolivia, porque Arce, el MAS y Evo Morales han dejado un país destruido, eso hay que decirlo siempre, y tienes que estar preocupándote de que el Lara esté tranquilito. Yo quiero decir algo más en todo caso, porque hasta aquí va este razonamiento, y este es un punto también a futuro, que este señor está prometiendo, además con una hoja graciosa, ¿no? Es decir, aquí se diferencia el señor Lara del masismo. ¿Por qué lo vemos tan raro? Porque estamos entrando a otra época, es una época casi del racionalismo, ¿no? Está el Tuto, estaba el Samuel, está el mismo Rodrigo, ¿no? Antes estaba el Carlos, son racionalistas, son gente, ¿no es cierto? Que 2 más 2 es 4. Para un Lara, para un Evo Morales, 2 más 2 puede ser 86 si eso te da votos. Es la diferencia con estas visiones de idealismo cósmico. Es decir, Lara parece más bien, ¿no es cierto? Un puntal, casi no, el último bastión del masismo, que no es masismo, pero digamos de esa lógica política, ¿no? De ensoñaciones. Está prometiendo un montón de cosas. Sí. He escuchado esta mañana. Igual que los alumnos de la universidad no van a pagar siquiera... No, iba a tener ingreso libre. Y eso no puedes decirlo cuando sabes que la universidad es autónoma en Bolivia. Claro. Eso decidirá... Es decir, fíjate tú, además concluyo. Sí, exactamente. Además concluyo. Cuando no se logren estas cosas, ¿tú crees que va a decir me he equivocado? No, va a culpar. Sí. Esta es la lógica de este tipo de narcisismo, que culpan a todos, él nunca tiene la culpa. Yo te encuentro toda la razón y coincido totalmente y suscribo. Sin embargo, no diría que es un rasgo del masismo, sino es un rasgo de un político narciso que puede ser de cualquier tendencia. Bueno, es verdad. Por ejemplo, Milei es un narciso, pero ya llega acabado. Trump también, o sea, gente así, ¿no? Peor. Bukele es un narciso, aunque no hace insultos a nadie, es más bien muy, digamos, está bajo control siempre, lo mismo. Entonces sí, esto de demagogia populista no necesariamente, ni siquiera es de izquierda, puede ser también de derecha. Sí. El otro tema del que habíamos, y te propongo que sigamos, pasemos al tema de... Yo creo que cerramos acá ese tema. Cerramos acá, porque el otro tema es cómo la justicia ha actuado, ahora está actuando, y están a punto de ser liberados tanto Pumari como Camacho y Áñez en una demostración que podríamos dar una explicación doble y después quiero escuchar cuál es tu criterio, Diego. Uno es que bien la justicia ya no siente la presión del gobierno, tanta presión, y puede actuar autónomamente y puede actuar bien como quisiera actuar, sí. Porque el gobierno ya no está con su garra aquí, ¿no?
Pero la otra explicación también podría ser que es un oportunismo de la justicia. Es el oportunismo de la justicia. No es que están actuando bien, sino que están actuando con oportunismo porque cambian el viento político y quieren sintonizar con el siguiente gobierno y dar guiños al siguiente gobierno, ¿no es cierto? Y tratar de acomodarse ahí, y ojalá ellos deben pensar para que no los saquen de sus cargos, ¿no? Prontito el Tribunal Constitucional, los 5 autoprorrogados, alguna cosa va a ser a favor de Tuto y Rodrigo, ¿no? Para decir, oye, somos los 5 autoprorrogados, pero no nos saquen en el futuro, ¿no ve? Sí. Entonces, esas dos visiones podríamos encontrar. Cualquiera que sea es positiva porque el resultado es positivo. No solamente ya se están haciendo estos 3 procesos, sino que con los militares acusados también, ¿no es cierto? Ya salieron 2 anoche. Ya salieron 2 y hay un proceso para seguir. O sea, qué increíble cómo la justicia... Todo se pone en funcionamiento, todos los jueces trabajando de todos los casos que ahorita les quiero leer, después les voy a leer todos los casos que hay, entonces depende de muchos jueces, sí, depende de muchos jueces y todos ahora haciendo su trabajo rápidamente, ¿no? Cuando te hacen esperar meses para un... Entonces, como el otro día me estaba quejando, me voy a seguir quejando con la audiencia ya. Es una barbaridad que tengamos esto. Es una barbaridad que cambia. O sea, qué bien que suceda por estas personas. Pero qué barbaridad que tenga que ser así y que los jueces no actúen libremente por justicia, ¿no es cierto? Sino que por política y por presión. Pero ahí me callo, escucho y después tengo mi papelito. A ver, tú sabes que hay una fantástica tesis de doctorado de la Universidad de Notre Dame de un Benjamín García Holgado, que es un gaucho, que te dice, claro, en las épocas de Banzer, por ejemplo, de García Meza, un golpe de Estado se daba un lunes y martes ya tenías el gobierno a tu cargo. ¿Y cuál era el principal elemento para consolidar ese autoritarismo, esa dictadura? Los militares. Esta tesis te dice que ahora los autoritarismos vienen de a poco, ¿no? Vienen de a poquito, es decir, en 1, 2, 3 años se va decantando un gobierno de la democracia al autoritarismo. No es un golpe, son múltiples golpes lentos. ¿Dónde comienza el primer? Claro, porque eso está bien, hasta yo entendía perfectamente que venían los politólogos, muy interesante, genial, pero realmente esto se desencadena con la posesión de la justicia. Cuando el gobierno democrático corroe la justicia, se apropia de la justicia, todo lo demás viene por añadidura. Es decir, el golpe militar tenía a los militares como el eje. El golpe democrático autoritario tiene a los jueces como ejes. Son el brazo operativo no armado, no militar, pero de legislación, de legalidad absoluta, que te genera el resto. Es decir, tú quieres aprobar una ley, no te dicen, no, Tribunal Constitucional, ilegal, lo siento. Tú quieres meter a 10 tipos presos, perfecto, ¿no es cierto? Aquí están presos por esta razón. Es decir, todas las normas se hacen en función a este elemento de poder. Entonces, es tremendamente importante el Poder Judicial. No es casual que la carrera con más estudiantes hoy en día en Bolivia sea derecho, porque todos quieren ser parte de ese poder. Ahí comienza el poder. Los 2 ejemplos que te da en el estudio que hace Benjamín García, es uno donde eso tiene lugar, pero perfectamente, que es Venezuela. Chávez destruye la justicia, se apropia de ella y a partir de ello es dueño de todo. Y el otro contraejemplo más bien es Argentina, donde la justicia mantiene su autonomía, no deja que la pisoteen. Están los Kirchner, está el kirchnerismo justicialista, peronista, pero no logran penetrar la justicia y mantienen entonces esa suerte de autonomía política tan decisiva. ¿Dónde estamos nosotros como bolivianos? Obviamente estamos en un momento de prostitución absoluta de la justicia, mercantilización de los jueces. Entonces, claro, te llama la atención que de pronto sean tan eficientes sus cuates, tan tiernos y dulces, porque ya están olfateando un nuevo poder. ¿Se soluciona esto con estos jueces tan bonitos y tiernos? No. Hay que hacer la reforma judicial de todos modos. De todos modos. Cuidado que nos dejemos madrugar. Cuidado que nos dejemos madrugar. Nubilar por esos cuates, ¿no? Habían sido buenitos. Habían sido tiernos después de todo, permitidos. No es cierto. No es cierto. No es cierto, porque empieza a caer la luna de miel, el gobierno empieza a debilitarse y van a salir otra vez estos a hacer, ¿no es cierto? Lo que siempre han sido. Lo que siempre han sido. Claro. Miren, era tan terrible, digamos, la estrategia de control y tiene un poco que ver con lo que tú dices de cómo actúa la justicia y que la justicia es como este engranaje central, ¿no? Esto que has mencionado de este politólogo, como el engranaje final para que un gobierno se asiente y tenga todo y tenga todas las atribuciones. Pero miren,
era una maraña de acusaciones, las acusaciones contra Áñez. Caso Golpe de Estado 1, ¿no? Por los hechos de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales. O sea que le hizo una especie de golpe a Evo, ¿no es cierto? No cayó Evo por una cantidad de movilizaciones ciudadanas, sino por un golpe, el golpe 1. Golpe 2, que son los temas posteriores a su gobierno, cómo se instala el gobierno. Entonces te liberan de un caso, pero tienes el otro, ¿no es cierto? Casos en cata, ya van aumentando, y te van aumentando. Casos en cata, ya, genocidio. Caso Sacaba, también supuesto genocidio. Caso Eva, por haber designado presuntamente de manera ilegal al gerente de la empresa boliviana Eva porque no tenía licenciatura. O sea, por favor, ya pues. Caso Jet Fuel, porque vendía, en Bolivia se vende el jet fuel, que es lo que usan los aviones, se vende con subsidio. Como había pandemia y se necesitaba que bolivianos retornen a Bolivia, le da el jet fuel también con precio subsidiado, no a precio internacional. La acusan a la expresidenta del caso Jet. O sea, ya, invéntense. O sea, ¿quieren inventarse? O sea, invéntense, ¿no? Claro. Chip libre para inventarse. Chip libre. Caso FMI, ese tema de que tomaron un crédito. Sí, de 500 millones. Caso Fundempresas, porque Fundempresa había terminado, Fundempresa, ¿no es cierto?, que es este tema de los empresarios privados que tenían tuición sobre Fundempresa, ahora le han cambiado a CEPREC, ¿no? Entonces la expresidenta parece que hizo un decreto para ampliar, para prorrogarles. Caso Fundempresa. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Caso Libertad de Prensa, porque en un decreto durante la pandemia se decía que no había que informar con exceso de la salud y había que tener, igual era un decreto criticable, pero se la acusa por eso. O sea, cuando te están librando, pero toditos los jueces, ¿puedo quejarme? Oye, toditos los jueces, todos estos casos están volando, están corriendo, toditos, todos, cada uno tiene un juez distinto. Claro. Y cada uno, sí. Lo que debían haber hecho en los últimos 3 años lo están haciendo en 3 días. Es una cosa increíble. Pero sigo y me apuro para no... pero gracias, más bien que los detalles. 2 minutos. Lo mismo contra Camacho, el caso paro cívico, ¿no es cierto?, que hizo un paro cívico por el censo, 36 días, eso es un juicio penal. Oye, Evo Morales ha hecho 25,000, ¿no es cierto? Ha habido bloqueo por el oxígeno, han muerto 30 personas, ¿no? No, pero por hacer un paro cívico, el caso del golpe 1 y 2, obviamente, acusación de terrorismo, sedición y conspiración, gestión como gobernador de Santa Cruz, supuestas irregularidades administrativas, luego... sacaba y se encata y sacaba. Él, Camacho, no era autoridad. No tenía capacidad él de dar una orden, vayan, y también se lo acusa de los 2 casos. Es una cosa, porque supuestamente tenía influencia. ¿Cómo puedes demostrar eso, no? Que tenía influencia sobre la presidenta, sí, vaya a reprimir. Y contra Pumari, nuevamente, en los 2 casos, golpe 1 y 2, pero también porque... ¿Se acuerdan que antes de la caída de Evo hubo un paro cívico muy grande? ¿Y quién era el líder? Por el paro cívico en Potosí. Qué increíble, ¿no? Sí, yo pensé en Santa Cruz. El de Pumari. Sí, el de Pumari. Qué increíble. Y también supuestamente por haber mandado a quemar el tribunal departamental después del día del fraude. Entonces realmente, ¿y dónde lo mandan? A Cantumarca. Ni siquiera en la ciudad de Potosí, para que no lo visiten sus familiares en Potosí. Cantumarca está como a 300 kilómetros de la ciudad de Potosí. Tienes que ir no está lejos, está tan lejos. Sí, eso he leído hoy día. Una cosa muy lejos de la ciudad de Potosí. Entonces, eso demuestra cómo esto todo era una mafia para afectar a la gente, varios juicios. Mientras tú te puedes imaginar un juicio más, es más plata para los fiscales y jueces. Es más plata. Es más plata. Bueno, es terrible este panorama, pero bueno, se está subsanando. Y quiero decirles que en el caso de Querétaro, de Luis Fernando Camacho, hace unos minutos, 1 hora atrás, se ha conocido que se le ha determinado libertad simple y pura, ¿no? Así que está ahí, libertad irrestricta más bien es el término,
que ha logrado en ese caso. Hoy debía atender 2 audiencias, sin embargo, así que vamos a estar pendientes de qué es lo que sucede en la siguiente audiencia. Momento de hacer una pausa en Encontrados, enseguida retornamos con más. Enseguida, retornamos con su revista Encontrados. 6 de la tarde, 3 minutos, no queremos perder tiempo porque hay todavía temas importantes y la revisión de unos cuadros que has propuesto para esta tarde, Raúl. Por favor, si los puedes poner. Ahí los tenemos ya en pantalla, voy a ver si les puedo dar un cuadro más grande aquí, o puedes leerlo desde acá. Solamente y muy breve, es un experimento, una hipótesis que yo he hecho de dónde se han ido desde el 2020, dónde han ido los votos que obtuvo el MAS. Hablamos de 55%, pero en realidad estos son votos válidos totales, viene a ser 52%. Entonces, ¿dónde se han ido esos votos? Obviamente se han ido en primer lugar al 26,9%, que son Del Castillo, Johnny Fernández, yo también le pongo ahí, Andrónico Rodríguez, y los nulos de Evo, es decir, el nulo, digamos, neto, quitándole el nulo tradicional histórico. Entonces ahí hay un 26,9%, y ese es el voto del MAS actualmente. O sea que el MAS ha bajado a la mitad, ha bajado 50% su voto respecto del año 2020. Yo creo que ahí hay un dato también que es interesante. Y luego, ¿dónde más se han ido? Yo ahí solamente me invento un poco porque no hay realmente información, es pura intuición, una manera de decir, digamos, una hipótesis para que genere un debate. Yo decía, tal vez de todo el resto se ha ido 2% a Reyes Villa, 4% a Doria Medina, 3% a Tuto Quiroga y el resto 16% a Paz. ¿Por qué digo que incluso a Tuto? Porque yo estoy seguro que muchos que votaron hace 5 años por el MAS, en este tiempo han cambiado y han debido decir, pucha, mejor me iré a otro candidato más que pueda resolver los problemas. Y por lo tanto demuestra que efectivamente una buena parte de los votos de Rodrigo Paz eran antiguos votantes que solían votar por el MAS y que ahora han votado por él. Ahí termina mi explicación. ¿Qué quiere decir esto? Porque apuntemos bien a todo este maremagno, esta guerra ideológica que trata de identificar a Rodrigo Paz con el masismo, que no es casual. Esta es una instrucción del jefe de campaña, el señor Durán Barba. ¿Por qué? Por una razón simple. ¿Cuánto es el porcentaje de masistas que hay en el país? ¿2/3? Es decir, si lo señalas contundentemente a Rodrigo como masista, vas a tener una doble lectura. O realmente se termina yendo con el MAS, ¿no? Cosa que es bastante probable en segunda vuelta. Tienes que ampliar tu electorado, ¿no? O simplemente haces que toda la gente que había votado incluso por Rodrigo diga, no, está yendo con el MAS, ya no voto. No, más bien se den la vuelta. Es decir, estableces una polarización al extremo. Lo que está haciendo con eso la estrategia electoral de Tuto Quiroga es polarizar nuevamente el país, Exacto, pero a lo bestia, ¿no? Es decir, tenemos nuevamente 2 países en uno. Tenemos un país, ¿no es cierto?, el país de Evo Morales, con Potosí, Chuquisaca, Oruro, La Paz, y Cochabamba parte por lo menos, y el resto, digamos, de Tuto. Entonces fragmentas, pero diametralmente, por esta guerra ideológica, por tratar de masificarlo a Paz, ¿no? Es decir, mostrándolo además como la continuación de Evo Morales. Cosa que esos datos que das, que me parecen muy significativos, y los he puesto en una columna en Brújula Digital, son muy claros de que Rodrigo Paz no ha recibido el voto del MAS. Hay que ser muy claro igual con eso, muy explícito. No ha recibido el voto del MAS, porque además no has puesto ahí en tus datos, que yo le había puesto en mi columna, el masismo simpatizante, no el masismo radical. Claro, el masismo, ¿no?, blando. Claro, el masismo blando tiene un 10%. Entonces, al final, realmente, de ese masismo clásico, de ese 55% que fue, o 52% que dices tú, a Luis Arce, quizás 10% haya ido a Rodrigo. Correcto. Es un electorado nuevo, ¿no? Eso es muy importante que la gente lo sepa. Indudablemente, en segunda vuelta no te queda más que ampliar tu radio electoral y vas a tener que masificarte, digamos. ¿A qué lleva eso? A un presidencialismo no de consenso, sino de mayorías. Y que es un presidencialismo como institución nefasto, porque nos hace pelearnos. Correcto. Nos hace fragmentarnos. Concluyo con esto. ¿Cuál es la solución a eso? Yo creo, no me parece además
algo loco, y lo está diciendo Rodrigo Paz, su famoso 50-50. Si descentralizas este país, ¿se pueden quedar calmados los del Oriente y los del Occidente? Yo creo que sí. Yo creo que es una medida política institucional fantástica. Buenísima, sí, la descentralización, buenísima. Y tranquiliza a todos, o por lo menos hay menos presión sobre el Estado central, ¿no es cierto? Y menos tensión, Sí. y ahí más bien hay una presión de tu región para que tu líder administre bien las cosas, ¿no? Ya no tienes mucho Exactamente, que ya no tienes criticarle al Palacio de Gobierno en La Paz, ¿no? A la Plaza Sino Mayor. a tu líder local, ¿no? Me gusta. Sí, sí. Entonces es una de las opciones, y creo que el cuadro tuyo refleja perfectamente eso. Me parece que cerramos con eso, porque lo que estamos viviendo hoy en día, sin embargo, en el país, es este estado nuevamente de confrontación a muerte, ¿no? Sí. Ya lo hemos visto al señor Tuto un poquito desfasado, ¿no? Un poquito él no es así. Se nota que tiene instrucciones del campañólogo electoral diciéndole, sacarle nomás la mugre. Sí, no tengas ningún titubeo. Y yo no sé si Rodrigo Paz se excede diciéndole, che, renunciar. Le ha pedido muy... Yo no sé si esto es muy... No, yo creo que, mira, yo veo que acá hay una estrategia inteligente de Rodrigo. Bájate, y eso le irrita mucho a Tuto, lo pone contra las cuerdas. Sí, Lo irrita, es como un pinchazo. sí. ¿No? No me voy a bajar. Y han visto su respuesta, una respuesta excesiva. Si me pasa algo, Rodrigo es culpable. Eso, O sea, por Dios, qué respuesta más fuera de lugar, ¿no? O Ya sea, son amigos. además son amigos. Oye, y en Bolivia nadie va a matar a Tuto, ¿no? O sea, si me pasa algo, o sea, ¿qué estás diciendo? Que su vida está en riesgo. ¿Va a haber un atentado? No va a haber atentado, porque el otro te va a ganar. O sea, más bien, si pudiera perder, digamos, podrías decir, ¿no? El que va a perder, pero obviamente que una forma excesiva de referirse, ¿no? Pero tal vez podemos ir al otro cuadro para después ya pasar a nuestros siguientes temas, Sí, perfecto. Nuestro entrevistado. a nuestro entrevistado. Ahí tenemos el siguiente cuadro, ya está en pantalla. Y te ayudo con la lectura. Me ayudas con la lectura. ¿Y aquí, por qué hice esto? Para ver si realmente Evo hubiera participado si hubiera podido participar como candidato, que no puede porque está inhabilitado, si hubiera podido tener un partido que no lo logró, pero digamos, tantos condicionales. ¿Por qué? Porque circula en redes sociales un gráfico que quién habrá hecho, y la gente sin mucho criterio lo sigue enviando. Y ayer yo en 2 ocasiones en mi Twitter dije, este cuadro es falso, donde decían que Morales, si hubiera participado Morales y ese voto nulo hubiera tenido 69 diputados de 130, o sea, más de la mitad. Es una cosa totalmente desproporcionada que no condice con la realidad. Y la gente comentando ahí, qué bien que no ha participado, entonces más bien que no, pues señores, ¿de dónde sale que 19% de voto nulo y el neto es 16? Puede tener tantos diputados, más de la mitad. Entonces me tomé la molestia de hacer cómo sería, solamente que obviamente esto es solamente una proyección muy a grosso modo, porque cada departamento tiene un mínimo de diputados. Eso yo no lo he puesto ahí porque no tenía a mano los datos de nulo en Pando, nulo en Beni, en fin, pero es a grosso modo, digamos, y me da esto, que si hubiéramos tenido a ese candidato, entonces tendríamos a Rodrigo Paz con 36 diputados en vez de 45, creo, 29 Quiroga y 22 el Evo, y los demás que están ahí, y suma total de la oposición igual 95 diputados, toda la oposición, y suma del masismo, porque ahí habría que añadirle a Andrónico, etcétera, 35. O sea que ahora resulta que los masistas nos están empezando a pinchar con unos gráficos falsos de que si Evo hubiera participado, entonces hubiera tenido mayoría en el legislativo. Entonces un poco para ir contra esa idea, y para que la gente tal vez tenga un poco más de información y no se deje llevar inmediatamente por un grafiquito bonito que ven, es que yo hice este experimento, y también para medir exactamente cuál es el poder real de Evo. Sí, ¿cuál es el poder real? Sería una pequeña bancada, ¿no es cierto?, de 22 diputados, ¿no? Entonces, Ni tan pequeña, pero no es lo que tuvieron, que era 2/3, ¿no es cierto?, hace relativamente poco tiempo. Nada más, ahí me quedo. Yo quiero enfatizar algo, en todo caso, y me parece importante decirlo. Yo creo que Evo Morales se comporta no pensando en la gente y su gente, no pensando en el pueblo boliviano, sino pensando en él. Es un engreído. Y dice, no me da la gana, me llevan pelota, no participo.
Acuérdense ustedes que uno de los peores errores en América Latina, en la historia de las elecciones, es la oposición venezolana que dice el 2006, no vamos a ir a las elecciones presidenciales porque Hugo Chávez es bien malito, no nos da la gana de ir. ¿Qué pasa? Hugo Chávez tenía el 100% de la representación y la oposición muda en su casa, no podían hacer absolutamente nada. Lo que ha hecho Evo Morales es privar a mucha gente que bien o mal ha participado durante 20 años en la actividad política, en el desarrollo del país, y tenía derecho a tener representación. Es decir, Evo Morales ha pensado en su gente y en el país, o ha pensado en Evo Morales. Fíjate tú, y la comparación es chinchosa, yo sé, pero en la biografía de Hitler, Hitler les exige a sus militares suicidarse, a sus generales. No puede, yo soy Hitler, ámenme, quíranme, papá. Y si realmente me quieren, no piensen en Alemania, olvídense de Alemania, mátense por mí. Eso ha hecho Evo Morales. Ha hecho una suerte de suicidio político, yéndose a su casita y diciendo, no vamos a participar, y ahora se quieren jactar de que el voto blanco y nulo era de él. Es una canallada, y es una bajeza, y es una cobardía, ¿no? Y la tiene además a su vocera, que es Adriana Salvatierra, haciendo los cálculos. El único cálculo que tiene que hacer es que hubiera tenido un porcentaje y hubiera participado en democracia. Correcto. Y no hubiera estado de héroe. Claro, eso es lo que hay que ver. Héroe Mirón. Del héroe Mirón. Me parece bien esa conclusión y pasaremos a Gonzalo Colque. Sí, lo estamos esperando, yo les aviso en todo caso. Ya está, justamente acaba de ingresar, podemos ir y darle la bienvenida entonces a nuestro invitado. Está conectado ya con nosotros. Está Gonzalo Colque, él es economista, investigador de la Fundación Tierra, y va a ser un gusto darle la bienvenida y además a este espacio tan importante. Gonzalo, muy buenas tardes. Creo que no nos está escuchando, Gonzalo. Buenas tardes, ¿cómo están? No sé si se me escucha, no los escucho muy bien, bajito, por favor. Gonzalo, lo estamos viendo y escuchando correctamente. Así que podemos empezar. Gonzalo, te damos un saludo a la distancia. Bienvenido a nuestro programa de los jueves en Encontrados, en los que Diego Ayo y yo tenemos esta hora y media, 2 horas de debatir toda la actualidad política y económica, y por eso es que nos complace mucho tenerte a ti. Sabemos que eres un destacado profesional y además un muy buen columnista de un portal de noticias de la ciudad de La Paz, que se llama Brújula Digital, por si acaso. Puta, cada vez con mi publicidad. Es una vergüenza. Sí, es una vergüenza. Pero eso, entonces... Querido Gonzalo, qué gusto tenerte. Obviamente podríamos hablar de tu fantástico libro que aconsejo a todos los bolivianos porque nos da una mirada muy clara. Hablemos de la economía boliviana, que ha sido, creo, un hit y merece ser leído, y vamos a tener chance de conversar sobre esto. Pero ahorita lo que nos llamaba la atención es tu columna sobre el estado de situación de la economía en Bolivia. Que Raúl te va a dar un poquito más de detalles. Entiendo, Gonzalo, que un poco la hipótesis de tu texto es que Arce deja el próximo gobierno, dice él, una economía en aparente estabilidad, pero en realidad está profundamente deteriorada y al borde de una crisis inminente debido al uso insostenible de las reservas de oro. Si entiendo bien, esa es un poco la idea principal de tu texto. Quisiera que nos expliques, en primer lugar, si es así lo que he entendido, y segundo, por qué el oro ahora está como en el centro del debate de las finanzas públicas. Sí, con mucho gusto, Raúl. Oye, primero agradecerte por Brújula. Creo que tú me has abierto las puertas para escribir esta columna y bueno, sí, yo agradezco a la gente que sigue y que lee y por supuesto a Diego que siempre nos estamos escribiendo sobre estos temas, ¿no? Y con Shirley, antes también con Gonzalo, a veces conversando sobre temas económicos. Yendo directamente a tu pregunta, sí, la idea principal que planteo es a partir de esta pregunta que creo que todos tenemos, de que parece que todas las cosas se están calmando en la economía nacional, ¿no? Es decir, el dólar incluso para haberlo ha bajado y hay gente que tiene como buenas expectativas. En parte creo que las elecciones han dado un
una señal positiva en términos de estabilidad política, pero quienes damos seguimiento a temas económicos no podríamos callarnos y llamar la atención sobre temas estructurales que tienen que ver con problemas de plata en el país, ¿no? Y ahí, pues, me pareció importante llamar la atención y decir de que lo que se está sosteniendo es con lo último que hay de oro que el gobierno ya se ha acostumbrado a venderlo cada año y que para más adelante ya no hay, porque incluso ya estamos tocando el oro que debería tener siempre como reserva de 22 toneladas que tenemos en el país, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros estamos rebasando ese límite. Y un poco para contextualizar, sería bueno señalar lo siguiente: si Bolivia, desde los años 60, estamos hablando de hace 50 años, 70 años, mantuvo una constante de 22, 25 toneladas de oro en lingotes siempre del Banco Central, desde que existe. Y Víctor Paz, en el año 85, sacó en el decreto 21060 que se monetice una parte de este oro como parte de esta política, de nueva política económica que se llamaba en ese momento. Todavía voy a revisar los datos, pero creo que llega a monetizar unas 3 toneladas a 5 en ese momento, que era el peor, ¿no? Y teniendo como unas 25 toneladas de oro en ese momento, en el 85, ¿no? Hoy pues estamos en una situación muy distinta porque con la bonanza del oro, mejor dicho, con la bonanza del gas y con la ley de compra de oro del año 2011, hemos llegado a obtener hasta 43 toneladas de oro en reservas internacionales, ¿no? Y hemos vendido el año 2023 y el año 2024 más de 20 toneladas de estas 43 que teníamos. Y esto como ha sido dinero fácil, pues para el gobierno ha sido fácil echar mano de esto, y lo que pasa es que ahora ya está tocando fondo esta reserva, y de modo que la calma que estamos viviendo estos días se debe básicamente a que nos estamos comiendo este oro que siempre ha tenido Bolivia históricamente por encima de 20 toneladas y que no lo hemos tocado ni en el peor momento, porque esos lingotes de oro pues eran considerados como el tesoro nacional intocable desde hace 70 años, y ni Víctor Paz ha metido tanto mano a las reservas de oro en el peor momento, que es mediados de los 80. Raúl, digo eso como para decir algo de inicio. Dale. Una preguntita nada más ahí y después, perdón Diego que te vuelvo a cortar, es lo siguiente. Esta es la manera que encontró el gobierno para tener un poco de liquidez. ¿Qué otras opciones hay? Porque tú en tu columna mencionas que hacia el segundo semestre otra vez vamos a estar en la misma situación. Entonces, ¿cómo ves tú que el próximo gobierno puede enfrentar esta iliquidez crónica de la economía boliviana? Sí, mira, la única vía que veo de que el gobierno no estalle en conflicto al primer día de su mandato, cualquiera que sea de los dos candidatos que están en carrera, es que apruebe una ley que les permita de emergencia mover una cantidad, no sé, 4 o 5 toneladas para financiar el hueco que hay en este momento, y que necesitamos cerrar ese hueco para cerrar el año fiscal. Ese es el tema concreto, ¿no? Obviamente no vamos a tener toda la información con claridad, porque el Banco Central todavía estamos a la espera de que emita el respectivo informe de cuánto oro hay a septiembre, porque eso tiene que ser cuatrimestral, ¿no? Hay un informe de abril y hay otro informe que tiene que darse a finales de septiembre. Si la siguiente semana ya deberíamos tener ese informe cuatrimestral. Pero no hay certeza de que realmente eso ocurra, porque muchos otros informes no se han hecho públicos a pesar de que la ley obliga en ese sentido, ¿no? Entonces, ese informe obviamente daría una señal clara de qué está pasando con esta reserva mínima de oro que por ley deben estar ahí, y que esa sería la única tabla de salvación para que el próximo gobierno tenga una liquidez, ¿no? Si crear una liquidez de unos 400, 500 millones de dólares daría oxígeno para que tenga cómo sostenerse y cómo empezar a trabajar en las medidas, en las reformas que prometen, y tendría un periodo de 4 o 5 meses de gracia
Y eso es fundamental en este momento, quien quiera que sea el gobierno. Otros fondos no hay, ni los préstamos internacionales, ni la reorganización de los fondos públicos, o mucho menos de programar la deuda externa, ¿no? Entonces tenemos esos apuros, tenemos la necesidad de pagar por lo menos 700 millones de dólares como segundo pago del servicio de deuda externa, y eso tenemos que liquidar a más tardar hasta noviembre como país, ¿no? Entonces hay obligaciones que todavía están pendientes y hay facturas por pagar que seguramente va a recibir el gobierno que viene. Gonzalo, tenemos que hacer una pausa, por favor, en este momento en Encontrados, y luego de esta pausa vamos a seguir hablando de esta importancia que tienen las reservas mineras para la administración del próximo gobierno, y va Diego con las consultas que tiene también. Por favor, una pausa acá en Encontrados y enseguida retornamos. Enseguida, retornamos con su revista Encontrados. Recta final en el programa Encontrados, 6 de la tarde, 34 minutos. Estamos en una conversación interesantísima con el economista Gonzalo Coll, que es reservas mineras, estábamos hablando. Reservas de oro. Reservas de oro, exactamente. Yo tengo dos preguntitas, Gonzalo, muy didácticas, pero que es importante que la gente las entienda. Ahora se nos dice que se está yendo con una economía ordenada. Primera pregunta. Y la segunda es que hemos visto a lo largo de la campaña electoral de Rodrigo que ha prometido muchas cosas. Y Lara, no hay día que no aparezca en el TikTok prometiendo más cosas. Es decir, estamos en condiciones de que esas cositas como bonos, por ejemplo, ¿no? Amplitud de bonos, se cumplan. Esas dos preguntas me parece crucial proponértelas. Sí, Diego, con gusto, gracias. Claro, creo que todos sabemos, o por lo menos quienes damos seguimiento económico, que no hay manera de tener una economía saneada, ¿no? Hay indicadores muy concretos para eso. Está el déficit fiscal, por ejemplo. Es decir, estamos con un déficit fiscal muy alto, por encima de 5.000 millones de dólares. Y yo creo que la situación es tan delicada que esa información de la gestión 2024 hasta ahora no sale, no se está publicando y ya estamos acabando el mes de agosto. Entonces, tenemos un problema muy grande ahí en términos de déficit fiscal y eso en términos de PIB, pues representa más del 10%, 11% de déficit fiscal. Es un monto muy elevado. Bajar a esos a 5% sobre el PIB ya sería un gran logro, pero para eso necesitamos por lo menos unos 5 años de recuperación económica. Hay otro indicador que podemos utilizar como es el crecimiento del PIB, ¿no? El crecimiento económico del país. Estamos apuntando a un crecimiento por debajo del 1% después de muchísimos años en el país. Ese ha sido el resultado de la gestión pasada y las proyecciones de crecimiento económico están entre 0 a 1% para los próximos 3 años. Y no se había dado esta situación en los últimos 20, 30 años en el país, entonces realmente estamos en una situación muy delicada, ¿no? Sin ni qué hablar, digamos, del tema del gas y otros temas que creo que están por demás mencionarlos. Y el tema más urgente, concreto, es que prácticamente día a día se está arañando los últimos dólares que hay por ahí para sostener una economía que es insostenible. Esa es la realidad. Ya ni siquiera el problema es el déficit fiscal, sino el problema es cómo conseguir dólares para que la siguiente semana haya abastecimiento de gasolina, que haya abastecimiento de diésel, ¿no? Que la siguiente semana no bajen las importaciones. Y ahí pues han hecho varios malabarismos, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Banco Central está publicando de que han aumentado las remesas de los migrantes, pero todos sabemos que esas remesas que envían ellos en euros, en dólares, no llegan en euros y en dólares a las familias bolivianas que reciben eso, que envían sus familiares. Entonces ahí se está quedando con esos dólares que apalancan y crean deuda interna, porque eso sale con emisión monetaria, y que apalancan y financian esta necesidad grande que hay de dos temas grandes. Uno, el servicio de deuda externa, que por año ahora está por encima de 1.500 millones de dólares, es harta plata, y el tema de
los combustibles, ¿no? Que cuesta unos 3.000 millones de dólares anuales para para importar gasolina y diésel fundamentalmente. Entonces tenemos una gran necesidad en esos términos. Por eso lo que se ha hecho en los últimos años, estoy hablando de los por lo menos 3 años, es vender oro. Se ha vendido a un ritmo de 5 toneladas de oro por año, y con eso se ha generado como 700 millones de dólares para apalancar. Si prácticamente la deuda externa, diríamos, hemos estado pagando, vendiendo el oro, lo poco del oro que hay hasta la fecha. Eso es lo que ha pasado en el país. En estas circunstancias, sobre Lara y las propuestas de bonos, podría pasar una cosa, Diego. Tú debes recordar y seguir el caso de Macri del 2018 de Argentina. Había esta presión por los bonos y también el ofrecimiento de bonos, y han creado como 14 bonos sociales, queriendo compensar la ola inflacionaria, ¿no? Entonces la inflación reportaba el 50% y creaban un bono que incrementaba el salario básico, por decir, en un 40%. Y de esa manera se han creado varios bonos, y la manera en que ha financiado Argentina ha sido justamente con la emisión monetaria, ¿no? Y la emisión monetaria pues crea un círculo vicioso donde la inflación siempre va a correr más rápido que cualquier bono, que cualquier compensación económica. Entonces, cuando una economía entra en esa carrera, en ese círculo vicioso, sí se puede crear bonos, sí se puede dar bonos a la gente, pero tiene un costo. Y el costo, porque no había otra manera, no habiendo fondos, sería imprimiendo billetes, creando emisión monetaria. Y la emisión monetaria es inflación. Entonces entraríamos en una carrera donde subirían los precios, y lo poco que subirían los beneficios, los aumentos salariales, etcétera, no cubriría y no alcanzaría eso. Y eso pues tiene un punto final. Eso es insostenible. Si por un tiempo podríamos entramparnos en ese tipo de cosas, por eso no es cuestión de dónde va a salir la plata, sino probablemente de que realmente si hay presión, se pueda dar este mecanismo de financiamiento con emisión monetaria, y eso generaría otro tipo de problemas que empeorarían la situación actual que tenemos todos los bolivianos a la fecha. Me parece importantísimo lo que dices. No sabía que tenía 14 bonos extras el señor Macri, pero fíjate cuál es el resultado de Macri, que finalmente su modelo es criticado, y que consigue políticamente el retorno de los Fernández, de los Kirchner. Es decir, podríamos pensar en una situación tan grave, y estoy obviamente especulando, y disculpa que haga esta pregunta, pero es tan riesgosa la situación que se puede rearmar el retorno del MAS, prefiero decirlo así brutalmente. ¿Cómo cuidar, digamos, eso, ¿no? ¿Cómo evitar una finalización tan dura, ¿no? Ya lo hemos visto en Argentina con Macri retornando, y lo hemos visto también en Brasil con Bolsonaro retornando Lula, ¿no? Y casi lo vemos en Ecuador, ¿no? Casi retorna González, ¿no? Que es parte del presidente ecuatoriano, ¿cómo se llama? Noboa. No, pues el presidente, el previo, el que ha estado como el Evo, el Correa, pues claro, ¿no? Entonces, esto me parece fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? No estamos jugando algo simple. Es decir, está el espíritu del mal rondando el cuerpo, aunque hoy los resultados evidentemente los han sacado de la cancha, ¿no? Sí. Sí, Diego, es muy importante esa pregunta, porque pensando en ciclos de cómo se encara una crisis económica, sabemos que, por lo menos estadísticamente, el electorado siempre un poco reacciona a la defensiva cuando hay una recesión económica, ¿no? Y ahí lo más probable, se ha dado en muchos casos, es que aparezcan propuestas un poco populistas, demagógicas, y la gente cree inicialmente en soluciones fáciles, no reconoce la gravedad del problema, y en términos electorales la reacción suele ser, como ha pasado con Argentina, que incluso tiene un nivel educativo muy alto en comparado con nosotros. En Argentina la gente no ha medido la gravedad de la crisis y en su momento ha apostado por una solución mucho más llevadera, mucho más flexible, mucho más de bonos, mucho más de compensaciones, y ha seguido empeorando la crisis. Esto es
lo que es nuestro estilo también de los bolivianos, nos duele algo, pero primero vamos al curandero, ¿no? Y cuando no ha resuelto el curandero, recién vamos al médico y el médico nos riñe y nos dice por qué no has venido antes y ahora las consecuencias son peores. Entonces, creo que un poco de esto hay, obviamente, y hay el riesgo de que se repita de esto, ¿no? Es decir, electoralmente creo que no estamos votando por la solución que no es bonita, que es incómoda, que necesita sacrificios. Es decir, la gente no está votando tanto por la propuesta de solución, por la propuesta de encarar la crisis económica, sino está votando por la propuesta de mitigar los efectos negativos que tiene hasta el momento la crisis con algunos ofrecimientos más de tipo bonos y apoyos sociales. Se necesita obviamente ambas cosas, pero la gente se está inclinando por acá. Pero sin esta medida no hay mucha posibilidad. Ahora estamos un poco en dos extremos, ¿no? La propuesta intermedia probablemente era la de Samuel, que tenía un componente de enfrentar la crisis económica y tenía un componente de mitigación de los impactos sociales y económicos, y ahora estamos como en un poco dos extremos, y mucho dependerá de cómo los dos candidatos se reubican y tratan de ser mucho más prácticos, diría yo, mucho más pragmáticos, porque se dice que en momentos de crisis es mucho mejor. Si no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones. Y esa lógica todavía no estamos entrando a esa lógica. Estamos más creyendo en propuestas un poco ideologizadas o demasiado alineadas, digamos, con la idea de que se pueden encontrar soluciones fáciles con bonos y con todo esto. Gracias, Gonzalo, por esta explicación. Yo tengo otra otra pregunta. Ambos candidatos han señalado, Tuto y Rodrigo, que se va a acabar el subsidio a los hidrocarburos, es algo que ya es insostenible, y va a subir la gasolina y el diésel, y eso resuelve el déficit fiscal, pero genera otros problemas. En el corto plazo genera obviamente inflación y problemas sociales, pero en el largo plazo no afecta después a la productividad, tener una energía cara. ¿Hasta qué punto esta es una idea de Rolando Morales, que dice algo de subsidio también tiene un efecto positivo ulterior, de no encarecer totalmente el precio de los energéticos, y específicamente acá estamos hablando de los combustibles? ¿Qué efecto negativo tiene también, aparte de la inflación, aparte de lo obvio inmediato, el subir los precios de los combustibles? Tiene efecto, Raúl. Por ejemplo, si achicamos realmente de manera drástica el tamaño del Estado, solamente hablando de la ciudad de La Paz significa un 20-30% de impacto económico. Quizás Santa Cruz, que depende menos del sector público, no tendría ese impacto. Entonces el impacto acaba siendo también diferenciado en esos términos, ¿no? Entonces, la economía del sector público, el consumo y los bonos sí mueven una parte importante de la economía global o general del país, porque tenemos que entender una cosa: somos una economía que dependemos del extractivismo, de la extracción de recursos naturales, en este caso gas natural, ¿no es cierto?, que se está acabando, y somos un país, quiero decir, que no tenemos un aparato productivo fuerte y mucho menos exportador, ¿no? Entonces, la mayor parte de la gente vive de servicios, vive de comercio, vive de cuentapropistas, y eso pues, en gran parte también está vinculado a los dólares que generaba el gas natural en los momentos de bonanza. Entonces, pasado un momento así, más basado en el consumo, a un momento más productivo, pues toma tiempo. Eso es cuestión de 5 o 10 años. Yo creo que aquí hay que bajar los estándares, hay que bajar las expectativas. Si alguien viniera del gobierno y dijera: señores, no les ofrezco este crecimiento de 3, 4, 5%, pero les ofrezco algo mucho más concreto. Al día de hoy hemos perdido la mitad del poder adquisitivo de nuestros ingresos, y mi promesa es de que eso no va a bajar más. Lo voy a estabilizar ahí para que mañana pasado no sea la cuarta parte. Si prefieres mantener esto en la mitad, o mañana pasado prefieres que sea la mitad de lo que es la mitad hoy. Entonces, eso parece no interesante, pero esa es la realidad. Si alguien ofreciera y lograra, porque eso no es fácil de lograr, para lograr eso, por ejemplo, tendríamos que bajar el déficit fiscal en un 5%, ¿no? Significa, pues, ya un gran reto como país. Y la gente, si votara, apoyara, respaldara,
y supiera, si la gente entendiera que se necesita, digamos, encarar y aceptar esa pérdida del poder adquisitivo para que la economía se estabilice, tendríamos un mejor camino, me parece, ¿no? Es decir, me parece que por ese lado todavía la agenda política no va en ese sentido, las propuestas económicas, el discurso, la narrativa, no va por ahí. Entonces el votante tampoco tiene toda la culpa de votar por una o por otra cosa que puede que no sea una solución muy consistente, pero también tenemos que entender que la narrativa que hemos escuchado estos días ha sido más de soluciones un poco más rápidas, fáciles, posibles, que es cuestión de acomodar una cosa y otra cosa aquí. Si hay gente que ha planteado que hay que recortar los gastos, efectivamente hay que recortar, hay que adelgazar, hay que hacer un Estado mucho más eficiente, pero ¿hasta dónde hay que recortar? Y eso hay que poner cifras, ¿no es cierto? Si hay alguien, por ejemplo, que quiera liberalizar todos los precios de combustible, significa poner a 14 bolivianos el litro. Eso sí tendría un montón de efectos multiplicadores. Entonces, necesariamente tiene que haber, ¿no?, regulaciones. Los países pobres como los nuestros, que tienen ingresos per cápita por debajo de $4,000, no pueden darse el lujo de tener precios de combustibles a precio internacional. Este es el problema inmediato que tenemos. El otro, Raúl, un poco aprovechando tu pregunta, diría que tenemos otro problema que todavía no estamos viendo ahora, pero de aquí a 3 años, eso dicen las cifras, ya va a ser mucho más concreto. Se nos acaba el gas, hemos dejado de exportar gas porque ya no tenemos Argentina, estamos exportando los saldos a Brasil, ¿no? Y tenemos consumo propio. Y en el gas, el problema fundamental que tenemos nosotros como ciudadanos, como personas, como familias, es que el 70% del gas se genera con termoeléctricas que funcionan con gas subvencionado. Donde compra gas a un precio de $1 el millón de BTU, y con eso sostiene la electricidad que tenemos en este momento. Y cuando se acabe el gas, ya no va a poder comprar a $1. Si importamos, eso va a costar $8 a $9 el millón de BTU. Pues tendrá que pagar 8 veces más de lo que paga hoy en día. La gran pregunta es, ¿estamos previendo esta realidad? Porque ahí, si se acaba el gas y tenemos que importar, significa que las facturas tendrán que multiplicarse. Entonces creo que también tiene que trabajar, el gobierno en realidad tiene que trabajar en temas de seguridad energética en términos de provisión de electricidad. Si podemos darnos el lujo de que no exista 1 semana, 2 semanas gasolina o diésel, pero no podemos darnos el lujo de que no exista electricidad por 1 o 2 semanas, o gas para electricidad por 1 o 2 semanas, porque si se corta, reactivar un apagón pues cuesta un montón y tiene un montón de costos económicos para todo el país. Gracias, Gonzalo, por esta amplia explicación. Solo una mínima pregunta más. Con todo ese conocimiento y esa versatilidad nos has dejado la película clara. Si te llaman y te dicen que seas ministro, ¿aceptarías? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, claro. Después de esa explicación tan erudita, y te agradecemos muchísimo, creo que estás en condiciones de ser ministro. ¿Aceptarías si te llaman y te dicen? No, yo estoy cumpliendo la labor de servicio comunitario, creo que corresponde informar, invierto trabajo, investigo, trabajo con datos, tengo gente que me colabora y pienso que es importante aportar con este análisis económico. No, nadie me ha contactado, nadie me ha llamado, pero si realmente el gobierno quiere cumplir con la idea de que quiere la mejor gente, meritocracia, y si uno puede calificar ahí, por supuesto que sí, no es cierto, porque la economía creo que no tiene color en este momento, pero en esos términos sí, pero por ahora pues mi trabajo es más en el sentido de aportar con lo que yo pueda o con lo que yo sé. Querido Gonzalo, un fuerte abrazo, 1000 gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro invitado de la tarde y muchísimas gracias a ustedes también, Diego Ayo, Raúl Peñaranda, con ustedes en este jueves de análisis. Así que les agradecemos muchísimo por este tiempo que le dedican para que la gente que sigue las redes sociales, el programa Encontrados como tal, pueda tener una lectura más completa y cabal de lo que está pasando en nuestro país. Perfecto, un gusto, nos vamos nosotros. Así que un saludo especial a la gente que nos sigue. Gracias. Igual un saludo.